Bueno, bienvenidos todos de nuevo a este programa Voces del Español. El día de hoy tenemos un invitado especialmente importante para este programa, pues se trata de su autor intelectual. Les presento al doctor Javier Laguna Calderón. Él es director de la UNAM Chicago. Bienvenido a este programa. Gracias, Erika, por la invitación. Y bueno, pues por supuesto, tratándose de la persona que tuvo la idea de hacer este programa, le quiero preguntar el día de hoy y que comparta con todo el auditorio, ¿de dónde salió la idea de hacer Voces del Español? Bueno, pues realmente me parece una pregunta muy emocionante para mí, primero que nada, porque me remota a un tiempo donde surgió toda, inclusive el surgimiento de la estación de radio de la cual estamos transmitiendo. Tal vez me he hecho un paso para atrás para platicarles un poco de eso brevemente, pero antes de ello quiero agradecerte que me hagas autor intelectual. Yo creo que en esto somos cómplices, más que autores intelectuales, y tú eres tan cómplice de mí en este momento porque comenzó contigo el surgimiento ya en vivo de este programa. Pero regresando a tu pregunta, creo que es importante que en este tiempo que estamos aquí, la UNAM en Chicago, que estamos celebrando 15 años precisamente este año, en el 2004 se iniciaron la operación de esta sede. Y en ese tiempo, pues una de sus misiones permanentes, siguiendo la tradición histórica de nuestra universidad en México, que desde 1921 se fundó la Escuela de Verano, entonces por el rector José Vasconcelos, pues la enseñanza del español y la cultura mexicana era parte medular del trabajo de esta escuela de verano, que se transformó eventualmente en la escuela, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, del cual dependieron mucho tiempo las sedes en el exterior. Entonces Chicago surgió siempre con el propósito de seguir al pie de su misión en cuanto a la enseñanza del español y a la promoción de la cultura, la historia, la literatura y todo lo que nos identifica como una sociedad latina, mexicana en particular en nuestro caso, pero que en la actualidad pues agarra todas las variaciones culturales y educativas de nuestro continente latinoamericano. Dicho esto, les comento que entonces en 2010, llegando yo acá, un grupo de empresarios se acercó conmigo para hacerme la propuesta de la creación de la primera estación cultural en español en esta ciudad de Chicago. Sí, ¿La primera estación cultural? La primera estación cultural. ¿En español? En español, totalmente en español, no comercial. O sea, es una non-profit, o sea, sin fines de lucro, y alimentada y financiada por una serie de fundaciones, principalmente la fundación que preside el señor Roberto Ramírez, el promotor de esta iniciativa con quien hablé y ahora cercano amigo de la universidad, por supuesto, para compensar y dar respuesta a la demanda que había por una radio menos comercial. No voy a juzgar las existentes, pero son totalmente comerciales. Y el tipo de programación obedece a la demanda que hace el público y las empresas que se promocionan en ellas, pero no había ninguna estación cultural. Y hay una población muy importante que sí demanda una radio diferente. Ahora, a través de internet, pues esto ya rebasa totalmente las fronteras de Chicago. O sea, tenemos radioescuchas que están en todos los lugares que les interese el español, como se podrán ustedes imaginar. Es muy interesante que nos sintonicen entre diversos sitios del mundo hoy por hoy. Entonces, pero ustedes que nos están escuchando ahorita, con esa propuesta, y lo digo un poco en broma, el señor Ramírez me dijo, a ver, me interesa mucho que nos apoye y creo que la UNAM podría ser el sitio idóneo para que transmita esta radio nueva en Chicago, siendo una universidad autónoma, que no tenemos ninguna presión de ningún tipo de carácter administrativo o político, como me han ofrecido algunas de las agencias mexicanas acá, pues insistió mucho en ello. Entonces yo le dije a Roberto, pues déjame pensarlo, porque me agarró así como que sin esperarlo. Entonces cuando me vi, déjame pensarlo,
Y no es broma, como a los 8 segundos le dije, estamos, ¿dónde firmo? No había mucho que pensar. No había nada que pensarle, pues era un regalo en bandeja de plata, totalmente con toda la emoción de lo que podía implicar hacer esto. Y nada más le puse como condición que empezáramos a trabajar de la mano con Radio UNAM, nuestra estación de radio en la Ciudad de México, que como ustedes saben, todas las universidades públicas en México y en Latinoamérica, todas las universidades importantes públicas de nuestro continente tienen todas una estación de radio local. Y SPR, que es como se llama la estación nuestra, se llama Spanish Public Radio, es filial ahora y es parte de esta red latinoamericana de estaciones culturales universitarias, al estar dentro de la UNAM aquí en Chicago. Entonces esto fue un gane-gane para ambas partes, y con eso en la mano comenzamos a transmitir, me parece que fue en mayo del 2010, más o menos. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué me surgió la idea entonces ahora de regresar a un programa como el que tú llevas y diriges y coordinas, que se llama Voces del Español? Para mí era como el camino más lógico. Tenemos ya una estación nuestra que se transmite aquí, que está con muchos convenios ahora con muchas estaciones del mundo. Entrevistamos a mucha gente diariamente, la gente que viene a impartir seminarios o conferencias aquí a la UNAM, y la programación ha crecido en forma muy importante en todos los ámbitos. Sin embargo, siempre quedaba en mi interés tener un programa dedicado al español. No porque Vasconcelos me haya dicho, Javier, el día que estás en Chicago, échate un programa. Pues no, por supuesto que no. Pero lógicamente, si teníamos aquí una estación y en una ciudad y nuestra misión es la enseñanza del español, pues que la radio sea un medio para unirnos más todavía. Esto es una costumbre también en las universidades aquí en Chicago, las universidades estadounidenses, el tener una radio. No todas, sé que algunas las tienen, pero básicamente la radio pública está afiliada dentro de un gran consorcio que se llama NPR, que es National Public Radio, y de ahí se conectan muchas emisoras para transmitir, que es la radio pública por excelencia y de magnífica calidad en los Estados Unidos. NPR es así una programación de primerísima en donde se escuche con aportaciones regionales y locales de acuerdo a su estrategia de organización. Pero no, la parte universitaria tal vez no sea tan evidente como en nuestros países. Bueno, y con eso en mente, pues fue la idea de trabajar, y siempre tenía yo la inquietud de echar a andar un programa dedicado al español, pero con este matiz que hace el español en Chicago, o sea, para los que nos escuchan acá y fuera de Chicago, que no viven aquí lógicamente, que entiendan el gran experimento que se está realizando en estos lugares donde hay una población cada vez más creciente, cada vez más y más, que habla español, y que este español se va transformando y se va tomando diferentes matices, como dije hace un momento, y llega a ser unas variaciones todas bienvenidas. No voy a hacer mucho énfasis en lo que he aprendido a través de Erika desde que llevo aquí. Yo siempre tenía la preocupación de preguntaba, oye, ¿está correcto decir esto? ¿Está bien decir lo otro? Hasta que me dijo, mira, todo está correcto. Eso de ser incorrecto, eso es una cuestión que no tiene que ver más que con la gente, con los puritanos que se aferran a que las cosas no se modifiquen y que no se transformen, y el lenguaje puede ser lo más vivo que podemos tener. Hablaremos de algunos ejemplos de mi experiencia, que me consta que yo soy parte del resultado de esta transformación en los años que llevo en Chicago y que dejé de hablar tal vez como se hablaba en México. Pero creo que es muy importante tener un espacio donde nosotros escucháramos y entendiéramos y se analizara con expertos, que es lo que busca Erika traer a la programación en la emisión de este programa, que entendamos más por qué lo que decimos lo decimos de esta manera, por qué hablamos de esta manera y no de otra, y qué pasa con los que hablan de un tanto diferente, con un vocabulario diferente. En Chicago confluyen primariamente gente que viene de México, pero en el mismo México la variación es infinita. O sea, la gente del norte de México habla diferente que la gente del sur y la gente del centro. Ahora no comparemos con nuestros amigos ecuatorianos, los amigos argentinos, vocábulos diferentes. Una fruta puede tener hasta 10 nombres diferentes y sin embargo nos entendemos. Y eso es lo más maravilloso de esto, que pese a todas las variaciones
estas variaciones nos enriquecen y nos generan más curiosidad para saber más. Entonces yo creo que tampoco podemos dar por hecho de que hablamos y nos entendemos, y me gusta pensar que la gente puede llegar a disfrutar, como lo hago yo, de entender por qué hablamos de la manera que hablamos, y esto me parece muy fascinante. Sí, además ha sido un gran reto y un gran gusto el poder hablar aquí de las diferentes variantes del español, porque tendemos a pensar que el español es uno, como si fuera un ente cerrado al que podemos decir qué está bien y qué está mal dentro de él, ¿no? Pero si nos enfrentamos a realidades como las que convergen aquí en Chicago, de hispanohablantes que vienen de regiones muy variadas dentro de un mismo país y dentro de todos los países de habla hispana, pues nos damos cuenta de que son infinitas las formas de hablar. Y entonces, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, más bien lo reorientamos hacia quiénes hablan de esta forma y quiénes hablan de esta otra forma, y entonces definimos geográficamente o socialmente, culturalmente, quiénes hablan de un modo y quiénes hablan de otro, porque digamos el tema es que si así se habla en una comunidad, pues ese es el lenguaje de esa comunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando venimos de otro país, como en nuestro caso, que los dos somos de la Ciudad de México, y llegamos aquí a la ciudad de Chicago, pues encontramos una realidad lingüística muy distinta que queremos entender, ¿no? Que queremos entender qué pasa, qué es lo que está sucediendo aquí, por qué este español me suena diferente al español que estoy acostumbrado en la Ciudad de México. Y esto de alguna manera ha dado pie a este programa de radio y a muchas de las cosas que discutimos aquí, como lo mencionamos en el primer programa de esta serie de Voces del Español. Para los que nos siguen desde el programa número 1, recordarán que hablábamos de eso, que al llegar aquí a Chicago empecé a notar formas distintas de hablar, que además también el doctor Laguna me señaló, me hizo notar que yo ya empezaba a utilizar algunas formas de hablar de aquí, y me decía, pero ¿por qué ya estás hablando como los de aquí ya tan pronto? Y se refería en particular al caso de los nombres de las calles, que les ponemos el artículo aquí, y entonces me preguntaban, ¿dónde vives? Y decía, vivo en la Damon y la Lawrence. Y entonces el doctor me decía, pero tú eres de la Ciudad de México, en la Ciudad de México no se hace esto de ponerles artículos a las calles, la Damon, la Lawrence, se diría, vivo entre Damon y Lawrence y ya, ¿no? Yo no me había dado cuenta de esto, pero como comenté en ese programa, pues es parte de ese proceso de adaptación a una realidad lingüística nueva. Entonces, aquí en la ciudad de Chicago, pues realmente no hablamos el español de la Ciudad de México ni el español de México, aunque los mexicanos seamos mayoría, y ya hemos, entre la población hispanohablante de esta ciudad, ya hemos dicho que en Chicago hay más mexicanos que en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, pero aún así, que seamos mayoría, pues hay mucha diversidad de cómo se habla en diferentes partes de México, y se habla además distinto aquí en Chicago, y el contacto con el inglés también, ¿no? Por supuesto. A mí siempre me llama mucho la atención esto que he observado y he escuchado, donde se hace esta diferencia de lo que se conoce como Spanglish a una nueva versión del español con la influencia del inglés. Siempre he pensado, y se ha dicho, que el Spanglish es cuando uno recurre a palabras en inglés y las introduce uno dentro del discurso en español para completar la idea. Esto obedeciendo a que se nos escape en algún momento la palabra en español, o que no la tenemos a la mano o la desconocemos y recurrimos al inglés. Creo que es el Spanglish tradicional, pero es un área que tú vas a poder corregirme seguramente ahorita. Sin embargo, hay una cuestión que me parece más interesante, que es en esta influencia de la manera como se estructuran las ideas en inglés y esta adaptación a nuestro lenguaje en español usando las mismas estructuras en inglés. Ya si hablábamos hace un momento de algunos ejemplos de la, calles o las demás cosas. Pero recuerdo cuando llegué aquí que me dijo la secretaria, la persona que venía a atender algunos asuntos de la limpieza de esta sede,
que al día siguiente vendrían a vacunar las carpetas. Yo soy médico de carrera y me quedé muy preocupado por qué van a vacunar las carpetas y quiénes son las carpetas, a quiénes le dirán así, serán los estudiantes que están allá abajo. O sea, no tenía idea de qué estaban hablando. Y finalmente, preguntando, pues vi que lo que estaban haciendo era acomodar la palabra en inglés al español, y a lo que se referían era de aspirar las alfombras, como se dice en México, usar la aspiradora, sacarle el polvo y eso. Pero vacunarlo, ellos lo usan de la palabra vacuum, que es la aspiradora, tu vacuum, y la carpeta es the carpets, la alfombra. Entonces cuando dicen vacunar la carpeta, están vacuum the carpets, pero ya lo están poniendo en español, y así se dice, y así hablan, y así hay anuncios en el periódico y en los medios que yo he visto, en los folletos en la calle, que vacunamos sus carpetas por tantos dólares y tantas recámaras por el mismo precio, y en fin, esto que parecía una cuestión como que, no sé, aberrante para algunos, pues a mí me parece fascinante que algo que tan copiado de una estructura diferente pueda convertirse con el tiempo en una manera de comunicarse y que la gente se entienda y que puedan vacunar muchas carpetas y que la gente sabe cómo conseguirlas. Y en fin, el mundo de los negocios aquí, que domina mucho, pues recurre ya a estas cuestiones para que la gente pueda vender sus servicios. Exactamente, porque el lenguaje está hecho para eso, para comunicarnos, y la forma en la que se entienda por una comunidad un mensaje, pues esa es la forma en la que se va a socializar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para escuchar los anuncios de Spanish Public Radio. Y cuando regresemos vamos a retomar este tema de qué pasa con el español que se habla en Chicago y cómo se dan estos mecanismos de fusión entre las lenguas y cómo podemos comprenderlos un poco mejor. Quédense con nosotros. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música, puedo decirte que soy un ángel para el amor y mucho más. Bueno, pues estamos de regreso en Voces del Español. Estamos entrevistando al doctor Javier Laguna, director de la UNAM Chicago, y hablamos en la primera parte del programa sobre cómo surgió la idea de hacer este programa Voces del Español, esta relación entre UNAM Chicago y Spanish Public Radio, la idea de una radio cultural para las personas que están interesadas en cuestiones relacionadas con cómo hablamos el español en estas latitudes. Y bueno, terminamos la primera parte comentando sobre un fenómeno que en lingüística llamamos los cognados y los falsos cognados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una palabra se parece a otra, en español y en inglés, tenemos una historia común, somos lenguas indoeuropeas y tenemos mucha herencia del latín, y entonces tenemos palabras que se parecen. Entonces, por poner un ejemplo, en español doctor, en inglés doctor, en español medicina, en inglés medicine. Entonces estos son cognados, son palabras que se parecen mucho y que significan lo mismo y que nos ayudan a comunicarnos más rápidamente cuando aprendemos el otro idioma. Sin embargo, existen también los falsos cognados. ¿Qué es un falso cognado? Pues una palabra que tiene la misma forma, o sea, se ve igual, pero el significado es completamente distinto. Entonces ponía el doctor el ejemplo de vacuum. Entonces vacuum suena en español como a vacunar. Entonces y carpet, la alfombra, suena como a carpeta. Entonces, bueno, carpeta
tiene cierta relación con la palabra alfombra, pero ya vacunar y vacuum, realmente aunque tienen una cierta similitud en su forma, pues el significado es completamente distinto en ambas lenguas. Entonces, una persona que viene del español, de la Ciudad de México, por ejemplo, como el doctor, y le dicen, vamos a vacunar las carpetas, pues de entrada no tiene posibilidad de entender de qué le están hablando. Claro que ya cuando le explican dicen, claro, lo está traduciendo literalmente o está haciendo aludiendo a la semejanza de las palabras, aunque en realidad significan lo mismo. Y pasa también con otras muchas expresiones, como la del inglés, que se utiliza mucho aquí, que en inglés dicen call me back, que quiere decir regrésame la llamada, ¿no? Y aquí se entiende como, se traduce como... Si te dicen, lo llamo para atrás, no se preocupe. Llamar para atrás. O llámeme para atrás. Llámeme para atrás. Y entonces cuando nos dicen así, la primera vez que escuchamos este tipo de expresiones... Sí, preocupa. Nos preocupamos, nos asustamos, no sabemos realmente qué nos quieren decir con mucha claridad. Sí, da miedo. Y puede surgir cualquier cantidad de anécdotas simpáticas al respecto. Pero la realidad es que la gente aquí en los Estados Unidos, la gente hispanohablante se comunica perfectamente, y como decía el doctor, pues se ve en los anuncios de los comerciantes este tipo de expresiones que saben que se van a comprender. Entonces, ¿esto significa un detrimento para el español? O sea, ¿nos da miedo escuchar esto? ¿Sentimos que el español se está arruinando? ¿Cuál es la sensación? Bueno, si me pides mi opinión, y yo siendo una persona ajena al estudio o investigación sobre el tema, mi primera opinión sería de que qué bueno que está la UNAM y muchas otras instituciones buscando a través de nuestros cursos y programas que se mantenga por lo menos una línea central del español que nosotros pensamos que es el que hay que enseñar. Sin embargo, esto que me parece claro y lo defiendo, y por eso creo en nuestros programas de español, pues nunca hay que perderlo de la balanza. Creo que es muy importante, sí, efectivamente, enseñar español para que la gente hable no con la propiedad, pero estructuralmente correcto el español, con una definición clara de cómo se estructuran las frases y oraciones para que tengan sentido y no se hable sin obedecer estas reglas. Pero quedarnos únicamente en esta parte, por lo que he aprendido, pues nos vuelve también un tanto cerrados a la posibilidad de a entender que estas mismas situaciones se van transformando y que de la misma manera que buscamos que prevalezca el español correcto, pues ya el correcto tiene una definición totalmente abierta y cambiante y muy entre comillas, porque lo incorrecto se vuelve correcto con el tiempo en la medida que la gente lo adopta y resulta que es más eficiente decirlo de una manera que de otra y por lo tanto es la manera de utilizarlo. Entonces, efectivamente, yo sí sentía como que, bueno, este es un disparate, aquí ya la gente habla español como quiere y esto no tiene nada que ver con el español que yo aprendí. Pero esa es mi opinión como recién llegado a Chicago y viniendo de una ciudad donde se hablaba español y trabajando en una universidad y acostumbrado a que el español se habla de tal manera. Pero pues, esto simplemente es una falta de experiencia y entender que por lo menos con nuestros migrantes de Latinoamérica, pues como en cualquier otro lado, inclusive en México mismo, pues esta transformación del español, pues ya me parece no solo interesante, sino fascinante. Me gusta mucho ver cómo estas cuestiones se van modificando y cuestiones de esa naturaleza, aunque yo todavía no me acostumbro a decir la Lawrence y la Lakeshore Drive y etcétera, pero veo que es una cuestión ya común que pues, es irreversible. Y en ese cambio irreversible la gente se entiende, se comprende y puede comunicarse de la manera óptima, pues entonces ¿quién va a decir que está mal? Porque pues eso ya está puesto, ¿no? Así es, y allí es donde transitamos de las nociones de correcto e incorrecto a la noción de adecuado o inadecuado. Entonces, efectivamente, las personas que nos dedicamos a la investigación en lingüística,
una de las cosas que hacemos es pasar del horror a la fascinación, ¿no? Entonces, que un fenómeno, en lugar de asustarnos, al contrario, nos genera mucha curiosidad. ¿De dónde surgió esto? ¿Por qué surgió? ¿Cómo se fue expandiendo? ¿Y por qué hay fenómenos que efectivamente se extienden a comunidades grandes al grado de que ya todo el mundo habla así? Y otros que no, o sea, ocurrencias de un día que no tienen ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con adecuado e inadecuado? Bueno, efectivamente, si una comunidad, como es la comunidad hispanohablante aquí en Chicago, adopta ciertas formas de hablar, como te llamo para atrás o vamos a vacunar las carpetas, y se generaliza, se socializa y se empieza a utilizar, pues esto ya forma parte de la variante, vamos a decirle, chicaguense del español. O sea, así como existe la variante de Yucatán o la variante de Jalisco, la variante de la Ciudad de México, también tenemos la variante chicaguense, que tiene un componente fuertemente mexicano porque es la población dominante entre la población hispanohablante de aquí, pero también con un componente puertorriqueño, un componente caribeño, no tan marcado como el de Nueva York, pero también con cierta importancia. Entonces, las personas que nos encargamos de enseñar el español, cuando nos piden cursos para los profesores que enseñan español en las escuelas de Chicago, y que quieren mejorar su español, y ellos reconocen que tienen una variante distinta de la que tenemos en la capital de otros países, por ejemplo, ¿no? Ellos efectivamente perciben su español como un español incorrecto y lo quieren mejorar, lo quieren perfeccionar. Y nosotros, por supuesto, que ofrecemos las clases y les ofrecemos la oportunidad de reflexionar sobre todos estos temas y sobre todo que entiendan que el español que hablan es absolutamente legítimo y que no puede ser tachado de correcto o incorrecto, es el español que es. Pero hay ciertas expresiones o ciertas formas de hablar que resultan más o menos adecuadas en ciertos ámbitos. Y entonces tenemos el ámbito académico, y en el ámbito académico tenemos una serie de convenciones de cómo hablar y cómo publicar, por ejemplo, textos en español, que no van a ser no van a utilizar el mismo registro de español que el que utilizamos en la vida cotidiana. Y esto pasa en todas partes, o sea, no es que van a utilizar el español chicaguense en la casa y en la universidad van a utilizar otro español como si fuera un español de otra parte. Se trata de registros distintos y esto lo hacemos todos los hispanohablantes, aunque estemos viviendo en un país hispanohablante. Por ejemplo, si yo estoy en la Ciudad de México y estoy en la UNAM, pues hablo de una forma. Pero si estoy con jóvenes, con amigos, si estoy en un bar, voy a tener completamente otro registro, otro vocabulario, otras expresiones. Y si estoy en mi casa, si estoy hablando con mis padres, también, si estoy hablando con personas de servicio, también. O sea, todos sabemos, desde niños, tenemos conformada nuestra mente para adecuarnos a distintas formas de hablar de acuerdo con nuestros interlocutores. Y entonces esto es lo mismo que ocurre aquí. O sea, nosotros no podemos llegar de la UNAM y decirles, mira, así se habla en la Ciudad de México y así tienes que hablar en tu casa, porque esto no puede ser. O sea, las personas que hablan español en su casa lo van a hablar como se habla aquí en Chicago. ¿Y cómo van a adaptar su forma de hablar en el ámbito académico, en las escuelas o en los trabajos, en el ámbito profesional laboral? Bueno, pues eso es un vocabulario que todos tenemos que aprender, seamos hispanohablantes nativos o no. Entonces, esta capacidad de adaptarnos a las realidades lingüísticas existe tanto en los monolingües como en los bilingües, pero lógicamente los bilingües tienen esto mucho más desarrollado. Entonces, este fenómeno de ir intercalando palabras del español con palabras del inglés, por ejemplo, cuando decimos, ay, es que me voy corriendo porque voy a alcanzar el bus. Y no dicen, me voy corriendo porque voy a alcanzar el autobús.
vamos a decir que sería lo correcto, pero es más rápido y es más inmediato decir el boss. Todo el mundo dice el boss, ¿no? Entonces, esto se llama code switching, se le ha llamado así, como que empezamos a hablar en español, luego le cambiamos tantito a inglés, regresamos al español y luego otra vez al inglés. Y durante mucho tiempo se ha defendido la idea de que lo que hacemos es esto, cambiar de código. Como si tuviéramos un switch que se activa y se desactiva ahorita en español, ahorita en inglés, ahorita en español, ahorita en inglés. Hoy en día ya las nuevas investigaciones están mostrando que esto no es posible, que esto no puede ser lo que está sucediendo en la mente de un hablante bilingüe, porque es demasiado costoso. O sea, cambiar de un idioma al otro y así ir y venir de un idioma al otro es demasiado costoso. Entonces, una de las propuestas de los lingüistas actuales, de lo que está pasando a nivel neurológico en los hablantes bilingües, es que realmente no tenemos completamente separado todo lo que es en español y todo lo que es en inglés, sino que nuestro acervo lingüístico es uno y es amplísimo, especialmente en los bilingües. Entonces los bilingües tienen un acervo muy grande y de allí van escogiendo inconscientemente, o sea, esto nadie lo piensa dos veces. El cerebro está conformado de manera que podamos seleccionar con mucha rapidez y mucha eficiencia lo que sabemos que nuestro interlocutor va a entender de forma más rápida y más inmediata. Y esto los lleva a utilizar que si es más común o más inmediato building que edificio o bus que autobús, entonces eso es lo que se utiliza y todo el mundo lo acepta. Y si es más rápido vacunar las carpetas que aspirar las alfombras, entonces eso es lo que va a ocurrir. Pero esto no es, digamos, algo que no ocurra en los hablantes monolingües, simplemente que los bilingües, vistos desde la perspectiva de quien los ve a la distancia, pues le puede parecer que es una cosa muy rara, muy extraña lo que pasa allí, pero en realidad nos pasa a todos. Claro, escuchándote ahorita, hay una parte que no hemos hablado de ello, tal vez haya tiempo, tú puedes clarificarlo más. Que los esfuerzos que hace la UNAM para la enseñanza del español, ya sea como segunda lengua en la población cuya lengua inicial no era el español, la población americana básicamente, que vive acá, que quiere aprender español, es un grupo, así como nuestros cursos de español especializados. Tenemos cursos de español que tenemos con las escuelas de medicina aquí en la zona de Chicago, cuyos estudiantes de medicina quieren aprender español médico porque saben que su encuentro con pacientes de origen latino es creciente y no quieren ya depender del intérprete y quieren saber lo mínimo para tener una buena relación médico-paciente. Este es un programa que yo inicié siendo médico, fueron mis prioridades para comenzar por ahí, fusionando la experiencia en enseñanza del español con la gente del departamento de español que ya estaba aquí cuando yo llegué. Pero hay una parte que me parece muy interesante y siempre que hablo con los colegas de otras universidades sobre ello, es que no solo enseñamos el español, que nosotros consideramos adecuado para que el médico se comunique, o el trabajador social, o el dentista, los diferentes programas que tenemos, psicólogos también, pero también que haya un énfasis completo sobre la cultura atrás de nuestra lengua, y que atrás del comportamiento en la salud y la enfermedad hay una cultura que también el lenguaje la manifiesta. O sea, una cosa es aprender cómo se dice apendicitis en inglés y en español, y una cosa es cómo el paciente va a expresar que tiene un dolor de tal magnitud, de tal manera, que en su manera de entender las cosas nosotros tenemos la obligación de decir que el paciente le va a referir que le duele un chorro, por ejemplo. Es un término muy típico en México que quiere decir muchísimo. Y un chorro pues es una cosa muy local, pero así hablamos y la gente de aquí así se expresa. Entonces los estudiantes de medicina que quieren entenderse, cuando llega un paciente y les diga me duele un chorro, pues ya van a saber que eso es una variante, un modismo de explicar el dolor de esta manera. O que cuando hable con una paciente un paciente ginecológico que ya está por tener su momento del parto y demás, pues las personas aquí generalmente hablan de ese momento como aliviarse, como si el parto o el embarazo fuera una enfermedad y se van a aliviar de una enfermedad, lo cual es totalmente
incongruente porque el embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, es una incomodidad. Pero... de esa parte usted puede hablar mejor, pero la parte cultural y de las costumbres y maneras de que expresamos nosotros a través de nuestro malestar o nuestra parte de preocupación por nuestra salud a través de la lengua, pues también tenemos que ser sensibles a esa transformación. Y como aquí también ya están usando palabras diferentes para que en lugar de decir un chorro dicen otra, pues. Efectivamente, por eso no podemos nosotros enseñar o decir que enseñamos el español correcto, porque entonces le tendríamos que decir al doctor no, o al paciente, al hispanohablante nativo, no se dice aliviarse, se dice dar a luz, o ¿cuál sería el término médico? Bueno, parir, parir. qué sé yo. Entonces, si nos ponemos en el plan de lo correcto, no, oiga, lo correcto es así, pero lo que queremos efectivamente no es lo correcto, lo que queremos es lo que se usa, lo usual, lo que le permite a las personas entenderse, comunicarse, sin entrar en vericuetos lingüísticos. Bueno, y por ello siempre nosotros hacemos énfasis que en la manera de lo posible nosotros enseñamos el español que se usa en Chicago sobre todo, o sea que pueden confiar que esto que van a aprender les va a ayudar más, sobre todo la población de aquí. Si la persona va a otro lugar del mundo, por supuesto que estamos enseñando el español general, pero tiene un énfasis a que sea adecuado para el español que se habla aquí con la comunidad migrante sobre todo. Claro, para comprendernos. Por eso comentábamos en el programa pasado que justamente entrevistábamos a una profesora de español médico. Ella decía, yo creo que nosotros en la UNAM podemos hacer la diferencia, y creo que a eso se refiere, ¿no? O sea que tenemos esa sensibilidad, tenemos esa preparación como lingüistas, como profesores de español, para hacer entender a las personas que su español es bueno, su español es legítimo, su español es valioso, y que las personas que van a interactuar con ellos deben de tener las herramientas necesarias para poderse comunicar en la forma que nos comunicamos aquí en Chicago. Estamos hablando en español, nos entendemos, pero también nos gusta comprendernos a un nivel más profundo, y eso es lo que procuramos en la enseñanza de español que llevamos a cabo en Chicago, y en la labor de difusión sobre el español que se habla aquí a través de este programa Voces del Español. Muchas gracias, doctor Laguna, por su participación el día de hoy. Muchas gracias por ser el instigador de este programa, y los esperamos en el próximo programa, no sin antes invitarlos, como siempre lo hacemos, a ver este y otros programas a través de las páginas web de UNAM Chicago, de Spanish Public Radio, y nuestras respectivas páginas de Facebook, donde por supuesto nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y sugerencias, preguntas de lo que les gustaría que abordáramos en este espacio que es de todos ustedes. Gracias, soy Erika Erdely y los espero en nuestro próximo programa Voces del Español.